Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar un nuevo vídeo. En este caso voy a hacer algo un poco diferente. Tiene que ver con las nóminas. Y lo que voy a hacer es desmontar un mito que, sin ir más lejos, ayer mismo oí a una persona decir con una absoluta certeza de lo que estaba diciendo era cierto, y de ahí su indignación. Por todo esto surgió porque comenté que por lo menos habían dicho que iban a subir el salario mínimo interprofesional un 8%, un 8%, y esta persona dijo que sí, pero al final te iban a subir el IRPF también un 2% y acabarías cobrando menos. Bueno, esto ya os digo que por mucho que os suban el salario, o por poco, por mucho, independiente, si os suben el salario, no vais a cobrar menos porque os sube el IRPF. Eso es rotundamente falso. Y quiero demostrarlo con 3 ejemplos prácticos para que podamos repasar el cálculo de nóminas. Son nóminas muy básicas. No he metido aquí conceptos especiales para no distorsionar los resultados y no hacer demasiado complejo. Bueno, vamos a comparar tres tipos de elementos, 3 tipos de nóminas. Pasaríamos de un salario base anterior de 1.000 euros, por ejemplo, un salario mínimo interprofesional de 1.000 que sube a 1.080. Luego voy a comparar, en vez de con una subida del 8%, voy a compararlo con una subida del 10%, sería de 1.000 a 1.100 de salario base. Y luego, por si a alguien le quedaba duda, voy a hacerlo con un tramo medio, con una subida de un 20%, para que veáis que siempre el salario neto final, lo que percibe la persona trabajadora, es más, y jamás de los jamases, es menos cuando te suben el salario base. ¿Vale? Esto sería un absurdo total. El tipo de IRPF no salta de tramo incrementando el porcentaje de retención a todo lo que se cobra, ¿vale? Ya os dejo aquí arriba este vídeo explicativo de cómo funcionan los tramos del IRPF, por si alguien quiere verlo con un ejemplo gráfico. Pero bueno, vamos a lo que me interesa, que es verlo a través de una serie de nóminas. Vamos a empezar con el salario mínimo interprofesional, con una subida de 1.000 euros frente a una... Fijaos que en la parte izquierda, voy a alinear esto para que lo veamos bien. Salario mínimo interprofesional de 1.000 euros y subido a 1.080. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería... cómo se desarrollaría una nómina de una persona con estas características, sin ningún otro tipo de ingresos, una persona soltera y sin hijos? Por lo tanto, ¿cómo sería esto? Pues bueno, eh, yo he puesto que el tipo de IRPF para un salario base de 1.000 euros mensuales con 2 pagas extra, una en junio y otra en diciembre, si hacemos el cálculo, el cómputo anual, esta persona tendría un tipo de retención de 0 euros porque no supera los 15.000 euros que dice la tabla correspondiente para que se empiece a aplicar retención de IRPF. Si pasamos a 1.080, sí que aparece un pequeño porcentaje de IRPF que sería el 0,26%. Y si lo ampliamos a todo el año, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver qué sucede con el resto de cosas. Pues bueno, el salario base, vemos que el salario bruto, perdón, es lo mismo, 1.000 y 1.080 en el otro. Luego tenemos que las bases de cotización por contingencias comunes aumentan de uno al otro de 1.166, que es el mínimo de la categoría, el mínimo de todas las categorías. Y aquí aumenta 1.260, ¿vale? Pero no nos afecta en este aspecto. Por lo tanto, en los dos casos nos quedamos con la cantidad obtenida en el cálculo. De hecho, probablemente los mínimos de las categorías profesionales corresponden a un salario mínimo interprofesional. ¿De acuerdo? Luego, en contingencias profesionales sería el mismo porque no tenemos horas extra. Por lo tanto, procedemos a realizar las bases el cálculo de la seguridad social. Para el caso de 1.000 euros nos daría 75
con 25 euros de seguridad social, en el otro caso 81,27. Y no tenemos nada que no cotice el IRPF, por lo tanto, cotiza todo el IRPF. Es verdad que este es un 0% y este es un 0,26. Serían un IRPF. Fijaos, que nadie se confunda. No se salta de tramo ni ninguna cosa de esas. El IRPF que pagaría la persona que tiene un incremento de 80 euros en su nómina, en su salario base, sería de 2,81 euros. Por lo tanto, el salario neto, descontando la seguridad social y las retenciones del IRPF, sería de 924,75 euros para el que tiene el salario base de 1.000 y 995,92 euros para el que le suben el salario base 80 euros. Fijaos, la diferencia en euros del anterior, el neto, estamos hablando de lo que percibe la persona trabajadora, es una diferencia de 71,17 euros. Es decir, un incremento del 7,70%. Pero si lo hacemos con 100 euros, ¿qué ocurre? Bueno, fijaos que los cálculos son prácticamente iguales. Seguridad social es el lado izquierdo es exactamente el mismo. Este es un poco más alto. Si me suben el salario base 100 euros, pasaría a cobrar un salario neto de 1.006,89. Es una diferencia de 82 euros con 18. Un incremento no es del 10%, evidentemente, porque lo que nos incrementa en un 10% no es el salario neto, sino el salario base. Por lo tanto, tendríamos un incremento del 8,88. Pero ¿qué pasa si estamos en un tramo medio? Pues vamos a poner ahora un ejemplo en el que es un salario de 2.000 euros de salario base, ¿vale? Al cual tiene un tipo de retención. Bueno, no lo he comentado antes, pero el tipo de retención para el caso del incremento de 100 euros sería del 0,94, ¿vale? Tampoco es una cantidad muy grande, es una retención de 10,34 euros al mes. Y para un salario de 2.000 euros mensuales, el salario base, pues el tipo de retención ya aumenta a 15,60 y si me lo suben un 20% a 2.400, pues aumentaría un 17,68. ¿Esto cómo se refleja en la nómina? Pues bueno, la seguridad social vemos de 150 a 180 y el IRPF en un caso sería de 312, en el aumentado un 20% sería de 424 y fijaos que la diferencia de salarios pasamos de cobrar un salario neto de 1.537,50 euros a 1.795,08. Es decir, que se produce un incremento de 257,58 euros en el salario neto, lo que equivale a un porcentaje en el salario neto de el 16,75%. Como veis, en ningún caso por aumentarnos el salario vamos a cobrar menos. Sí, evidentemente vamos a pagar más impuestos, está claro, 400 de IRPF con 24 frente a 312, pero también vamos a cobrar 400 euros más de salario bruto, ¿vale? Por lo tanto, siempre que te aumenten el salario es mejor, nunca es peor, nunca es contraproducente, nunca debemos negarnos a que nos hagan un aumento del salario porque hemos oído que alguien ha dicho que te suben de tramo y entonces al final cobras menos. Eso, vuelvo a insistir, es rotundamente falso. Por lo tanto, espero que os haya gustado. Ya sabéis, os dejo las tablas en los comentarios del vídeo. Y si os ha parecido interesante que haga más vídeos como estos, me dejáis algún comentario, le dais a like, os suscribís al canal y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!